Disonantes, podcast feminista. Sean bienvenidas todas las personas a Disonantes, podcast feminista. En este episodio abordaremos el tercer tema del ciclo Experiencias Organizativas Feministas, la experiencia de la Federación Obrera Femenina de Bolivia. Le doy paso a mis compañeras March, Paola, quien les habla, Carola. En el hecho noticioso de la semana queremos recordar cómo cada 28 de septiembre el grito global de la despenalización y legalización del derecho al aborto. Y, en este sentido, lo importante es poner en el centro del debate público el derecho a decidir sobre su propio cuerpo de forma libre y segura. La fecha 28 de septiembre se asumió como el Día por la Despenalización del Aborto, y en el marco del quinto encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina, en el año de 1990. La fecha fue una propuesta de delegación brasileña, pues fue un 28 de septiembre cuando en Brasil se declaró la libertad de vientres, asegurando la libertad de todos los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavas. Desde entonces se impulsa el reconocimiento del 28 de septiembre como el Día por la Despenalización del Aborto y, recientemente, en el 2011, se asumió como un movimiento global por el acceso al aborto legal y seguro, impulsado por activistas de derechos sexuales y reproductivos y por el movimiento feminista. Es importante mencionar que en los países de América Latina y el Caribe, solo Uruguay, Cuba, Puerto Rico, el aborto está legalizado, y desde otro extremo, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Haití y Surinam, el aborto está prohibido y criminalizado sin excepciones. En el resto de los países, la interrupción voluntaria del embarazo se permite en algunos casos, aunque no siempre se cumplen con las reglamentaciones vigentes. Lo más preocupante es que, según los datos difundidos en el informe realizado por Guttmacher Institute Aborto a nivel mundial 2017, Progreso irregular y acceso desigual, muchas mujeres se ven obligadas a abortar clandestinamente, sufriendo complicaciones por un aborto inseguro, lo cual genera anualmente 47.000 muertes en el mundo. Ahora bien, en el contexto de crisis de la salud mundial en la que actualmente nos encontramos, se hace más difícil acceder al sistema de salud para el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, por lo cual decimos basta ya a los obstáculos que acrecientan la dificultad al acceso a la salud sexual y reproductiva. Nos unimos al grito global por la despenalización del aborto y nos solidarizamos con las compañeras que han sido perseguidas y criminalizadas por decidir sobre su propio cuerpo, por una vida digna y segura. Arriba las que luchan. Siguen odiándonos, pero ¿qué haremos? Yo les digo, país de cholas es pues este, Bolivia es de cholas. Con esta frase de la sindicalista culinaria Natividad Beramendi, iniciamos el tema central del tercer episodio del ciclo sobre experiencias organizativas feministas, dedicado a la experiencia de la Federación Obrera Femenina de Bolivia. Como lo hemos venido haciendo en los episodios anteriores, vamos a acercarnos a esta experiencia a partir de hacer un breve contexto histórico, presentando una descripción general de lo que fue la Federación y finalmente compartiendo con ustedes lo que creemos fueron sus aportes más importantes. La información y reflexiones que vamos a presentar surgen de la discusión colectiva de dos documentos. El primero de ellos, el artículo Cocinando la Revolución en la Ciudad de La Paz, entre 1927 y 1946, escrito por la profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Ivana Magarucci, y algunos fragmentos del libro Polleras Libertarias de las investigadoras Inek Divitz, Elizabeth Peredo, Ruth Bolger y Ana Cecilia Wadsworth. Empecemos entonces sin más preámbulos con el contexto histórico. Queremos mencionar que, como bien lo expone Ivana Margarucci, en la primera mitad del siglo XX el movimiento anarquista en Bolivia tuvo un gran desarrollo gracias en gran medida a la experiencia de la Federación Obrera Femenina. De ahí que acercarnos a esta experiencia es también acercarnos a la historia del anarquismo en la región andina de América Latina. Ahora bien, en el libro Polleras Libertarias
primaria se plantea que es preciso diferenciar dos etapas por las que atravesó la federación. En un primer lugar estaría la etapa de constitución, que va de 1927 hasta la Guerra del Chaco, que fue un conflicto que se libró entre Bolivia y Paraguay durante el periodo comprendido entre 1932 y 1935. Y por otro lado tenemos la segunda etapa, que inicia con la refundación de la federación en 1940 y que va hasta 1965. En este segundo momento, a su vez, podemos diferenciar dos periodos importantes. El primero, que va hasta fines de la década de los 40, cuando la federación estaba aún afiliada a la Federación Obrera Local de influencia libertaria, y un segundo momento cuando la FOL desaparece y entonces la federación debe afiliarse a la Confederación de Gremiales de la Central Obrera Boliviana. De esta manera, la Bolivia en la que se desarrolla la experiencia de la federación es una Bolivia que, como lo menciona Margarucci, desde finales del siglo XIX atraviesa un proceso de modernización cuya formación económica y social combinó ciertos rasgos capitalistas con rasgos precapitalistas que estaban subordinados por los primeros. Las actividades mineras, urbanas y rurales hundían sus raíces en la colonia y el sistema político y jurídico boliviano se caracterizaba por la jerarquía, el racismo y la exclusión. En ese sentido, la sociedad boliviana tenía una estructura piramidal mediada por la clase y la etnia, en cuya cúspide se encontraba la clase dominante, constituida por una oligarquía minera y latifundista, que además era criolla, blanca o estaba blanqueada, es decir, que negaba y repudiaba sistemáticamente sus orígenes indígenas. En la base de la pirámide se encontraba un incipiente proletariado dedicado a labores mineras o industriales, junto a la masa campesina de raíces indígenas aymaras y quechuas. Y finalmente se encontraba el mundo mestizo o cholo, compuesto por los artesanos y las mujeres comerciantes. En la misma línea podríamos decir que la sociedad boliviana era liberal y republicana en teoría, pero conservadora en la práctica. Así, habían restricciones muy definidas para la participación electoral y política, como bien lo expone Margarucci. Hasta 1952 la categoría ciudadano estaba definida como todo hombre mayor a 21 años o que estuviera casado, alfabetizado y con una profesión distinta a la de sirviente doméstico, por lo que quedaban por fuera y sin derechos políticos las mujeres e indígenas. En el caso de las mujeres también estaban subordinadas a la lógica jerárquica de la patria potestad, que las obligaba a estar sujetas durante toda su vida a la autoridad del padre primero y del marido después. Lo anterior se traducía, entre otras cosas, desde comportarse de forma respetuosa hasta requerir permiso para, por ejemplo, dejar el hogar o vender y comprar propiedades. La desobediencia llevaba a actos de violencia verbal y física que eran habilitadas por la ley y además a sanciones judiciales. En palabras de Margarucci, la sujeción femenina determinaron la proscripción de su participación electoral, política y judicial. Otro elemento para tener presente del contexto es que en la sociedad boliviana no todas las mujeres eran iguales, no era igual ni para la ley ni para la sociedad en general. Por un lado estaban las señoras, que eran las mujeres y madres de clase alta, que estaban confinadas al ámbito doméstico, y por otro estaban las cholas, quienes eran las trabajadoras urbanas mestizas, y finalmente las indígenas, definidas a partir de un epíteto anclado en la raza. Pese a que las mujeres indígenas se encontraban al final de la pirámide social, no fueron ellas las más afectadas por el orden establecido en la patria potestad, sino que fueron precisamente las mujeres de las clases populares urbanas y de las clases medias las que más sufrieron con este orden injusto. Fueron ellas las que, en palabras de Margarucci, padecieron la nueva legislación que regulaba el acceso al espacio público, las que vieron sus cuerpos regimentados por los modelos médicos y biológicos y normalizados con la educación, y las que fueron hambreadas. Por lo anterior, también fueron ellas, las cholas, las que lograron construirse de manera más autónoma a partir de la dimensión económica para luego llegar a la autonomía política. Así, el comercio minorista de productos
productos primarios y otras actividades informales como el servicio doméstico culinario fueron dominio desde la colonia de las mujeres mestizas e indígenas. Estas actividades se incrementaron primero a fines del siglo con la expansión de la demanda urbana y después durante la Guerra del Chaco con el envío de los hombres al frente y la conversión de las mujeres en sostén del hogar. Por tanto, los mercados y las cocinas de las casas de la oligarquía de la ciudad de La Paz se constituyeron como espacios primordialmente femeninos. En esos espacios las cholas tuvieron un rol estratégico. Por un lado, en lo económico, vinculado al abastecimiento de bienes de primera necesidad a precios populares, y por el otro, lo social, a partir de tener una función de bisagra que por su condición mestiza desempeñaban entre la cúspide y la base de la sociedad boliviana. Como lo menciona Margarucci, las cholas, con esas profesiones en el mercado informal del trabajo, intentaban escapar de la pobreza y subordinación social que el orden político y jurídico intentaba imponerles, y esta situación fue la que las catapultó hacia la construcción de su autonomía organizativa y política. Para adentrarnos un poco en la experiencia organizativa de la Federación, empezaremos por aclarar que esta estuvo conformada en su mayoría por mujeres vendedoras y quienes trabajaban en el servicio doméstico. Su lucha se dio sobre todo por la reivindicación del trabajo del grupo de mujeres que hacían parte del gremio de vendedoras del mercado, quienes eran llamadas recoveras. Estas mujeres luchaban por la construcción de mercados seccionales para mejorar sus condiciones de trabajo y para evitar abusos de parte de las autoridades contra algunas de ellas, quienes no contaban con un puesto fijo de trabajo. Otra de las luchas de la Federación giró en torno al rechazo al maestro mayorazgo. Esta fue una institución de orden colonial que en los mercados fue liderada por la maestra mayor, una intermediaria entre las vendedoras y la autoridad, quien generalmente satisfacía los intereses de esta última y perjudicaba a las compañeras del gremio. En agosto de 1935 se crea la Unión Sindical de Culinarias y esta se articula a la Federación. Una de sus precursoras, Petronila Infante, expone el motivo de la creación del sindicato a través de las siguientes palabras que leeré textualmente del libro Polleras Libertarias. De repente ya no nos han dejado subir al tranvía. Las señoras nos decían, estas cholas, estas con sus canastas, nos rasgan las medias. ¿Qué vamos a hacer? Iremos donde el señor Bulgareta, el jefe de la electricidad. Pase la voz en todo el mercado. A tal hora vamos a estar en la puerta de la municipalidad. Cocineras, cholas, llenita la municipalidad. Así que cuando yo he llegado, hemos entrado a la oficina del señor Bulgareta y hemos dicho, ¿por qué no podemos subir a los tranvías cuando los tranvías están para las cholas, para las empleadas, no para las señoras? Las señoras ocupan automóviles. El tranvía es para las que trabajan. A partir de estas peticiones se generaron algunos cambios en la cotidianidad de estas mujeres que permitieron forjar la lucha desde la creación de un sindicato, y a estas se fueron sumando otros gremios para reivindicar otros derechos. El siguiente sindicato que se formó en 1936 fue el de la Unión Femenina de Floristas a través de la solicitud a la municipalidad para la apertura de un nuevo lugar para el mercado de las flores. Más adelante, entre 1938 y 1940, desaparece el Sindicato de Oficios Varios, nombre inicial de la Organización de Obreras, pero a partir de su extinción surgen otros grupos sindicalistas de otros oficios, como el de las trabajadoras en Viarda, llamadas comideras, el de las fruteras minoristas, las comerciantes minoristas, las lecheras, entre otras. Estos grupos se van desarrollando a medida que surgen nuevos espacios físicos para los mercados, aunque muchos de estos grupos organizativos desaparecen poco tiempo después de su creación. Otro de los sindicatos que se afilian a la Federación en los años 40 es el de las viajeras al altiplano, un grupo de mujeres que viajaban para traer artículos del campo y de la frontera con Perú. Su principal lucha se dio en contra de los atropellos de las autoridades de la aduana. Cada uno de los grupos sindicalistas inscritos en la Federación Obrera Femenina tenían sus reivindicaciones de acuerdo al oficio en el que se desempeñaban. Por ejemplo, una de las luchas que dio el sindicato de culinarias giró en torno al rechazo de la terminología de trabajo doméstico para caracterizar su labor, reemplazándola por empleada de labores de casa. Por otro lado, su lucha permitió transformar algunas resoluciones en relación a las jornadas laborales y asuntos de salud.
salud. En los otros sindicatos ya mencionados anteriormente, fue un común denominador la lucha por espacios físicos para el desarrollo de sus oficios y el rechazo a los atropellos e injusticias cometidas por parte de las autoridades. Todo lo anterior en un marco de reivindicaciones económicas y sociales. Además de estas reivindicaciones desde lo económico, las mujeres organizadas en la federación también expresaron sus desacuerdos ligados a la condición de ser mujer, de ser de la clase obrera y además desde la condición de etnia que les atravesaba. Una de las primeras reivindicaciones fue la creación de guarderías, ya que muchas veces las mujeres eran rechazadas en los puestos de trabajo por no encontrar un lugar donde dejar sus hijos e hijas. Además de reclamar el derecho al divorcio absoluto y la igualdad constitucional para todos y todas las nacidas, ya fuera de forma natural o legítima. Desde la federación siempre se gestó una lucha auténtica por resaltar el papel de la mujer trabajadora, una lucha por el respeto a la integridad física y personal, que fueron acciones las cuales atravesaron directamente la cotidianidad de sus labores. La Federación Obrera Femenina se consolida entonces como una organización con bases anarquistas, reivindicando el papel de la mujer en todas las esferas sociales, basadas en principios como el respeto, la solidaridad, la autogestión y la horizontalidad, que fueron elementos que permitieron el buen funcionamiento en todas las acciones de lucha que se dieron durante la existencia de esta organización, y que desde postulados anarquistas como la libertad individual, la autonomía sindical y la independencia, se integraron los aspectos económicos, políticos, sociales y personales a la reivindicación femenina. La federación deja de existir cuando muchos de los sindicatos adjuntos empiezan a desaparecer debido a que muchas de sus integrantes se alejan o mueren. Además, empiezan a romper relaciones con la Central Obrera Boliviana por su manejo jerárquico y burocrático que iba en contraposición con los principios anarquistas y feministas que se dieron dentro de la organización. Esta situación no permitió que las dinámicas de trabajo continuaran y así queda disuelta la agrupación. Para ir cerrando el tema central de nuestro episodio, queremos exponer algunos de los aportes significativos que nos deja esta organización, que nos parecen son elementos fundamentales para aprender del pasado de lucha de las organizaciones feministas y así potenciar nuestro presente. Resaltamos entonces el papel de las cholas y la lucha por las múltiples opresiones a las que éstas fueron sometidas. En los anteriores episodios planteábamos que la lucha gestada tanto por la voz de la mujer como por la Organización de Mujeres Libres estaba atravesada por la opresión de ser mujer y además de pertenecer a la clase trabajadora. En esta experiencia que presentamos hoy se suma una opresión de etnia que va a ser fundamental para entender los procesos de levantamiento indígena que se dan en la Vía Yala. Enfatizamos en esta experiencia el pronunciamiento de los pueblos indígenas que históricamente han sido excluidos y discriminados y que en ese contexto son las mujeres quienes se toman la organización para poner su voz y para desarrollar acciones de lucha en contra de estas múltiples explotaciones. Las conquistas que dieron estas mujeres fueron fundamentales para hacer valer su lugar social y económico en la sociedad de aquel entonces, elementos que hoy en día son postulados desde el feminismo como formas de buscar una igualdad en los derechos adquiridos como seres humanos y personas que somos. Es para nosotras un ejemplo a seguir y una motivación más de nuestras luchas, presentar las experiencias de estas organizaciones que nos permiten entender que toda lucha es válida, que todas las peleas que demos como mujeres van a ser arduas, pero que vale la pena juntarnos y hacer sentir nuestra voz, retumbar cada rincón con nuestras consignas y mostrar al mundo nuestra inconformidad frente a una sociedad machista y opresora. Para terminar, quisiéramos leer un fragmento del libro Polleras Libertarias que nos anima a continuar por los caminos de la lucha y la organización desde abajo. Volviendo la mirada hacia estas trabajadoras libertarias, encontramos un estímulo para volver a conquistar esa capacidad que ellas tenían de perseguir la utopía de una sociedad justa y libre. En el recomendado de la semana queremos compartir con quienes nos escuchan el cuento Las Cholitas Escaladoras, que relata la historia de 5 mujeres aymaras del territorio de Bolivia que desde el 2015 decidieron dejar su trabajo en las cocinas de los campamentos donde se hospedaban los y las alpinistas y dedicarse a ser escaladoras de montañas acompañadas de su pollera, manta y sombrero. El 23 de enero del 2019 hicieron la cumbre más alta de América Latina, en la Aconcagua, con 6.962 metros.
Había una vez una mujer llamada Lidia que vivía al pie de una hermosa montaña en Bolivia. Toda su vida, Lidia y sus amigas habían cocinado para los alpinistas antes de que salieran de los campamentos para escalar la montaña. Lidia los veía ponerse el casco, ajustarse la mochila, atarse bien las botas y llenar sus botellas de agua. Veía sus expresiones de emoción antes de la aventura. Lidia y las otras mujeres no sabían qué se sentía estar en la cima de una montaña. En cambio, sus maridos y sus hijos sí. Ellos trabajaban como guías y maleteros de los alpinistas, llevaban grupos de escaladores a salvo hasta la cima y los acompañaban de regreso, mientras las mujeres se quedaban en el campo, en el valle. Un día Lidia le dijo a sus amigas: subamos la montaña y veámoslo con nuestros propios ojos. Mientras las mujeres se ponían las botas y los crampones bajo sus características faldas coloridas llamadas polleras, los hombres se burlaron. No pueden ir vestidas así, les dijeron. Tienen que usar ropa adecuada para escalar. Tonterías, dijo Lidia mientras se ataba el casco. Podemos ponernos lo que queramos. Somos las cholitas escaladoras. A pesar de las tormentas de nieve y las intensas ventiscas, Lidia y sus amigas escalaron cima tras cima. Somos fuertes, queremos escalar 8 montañas, decían. Es probable que, al mismo tiempo que escuchas esta historia, ellas estén ascendiendo entre la nieve, emocionadas de ver el mundo desde una cima diferente, mientras el viento agita sus faldas coloridas. Este relato hace parte del primer tomo del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que es una serie de 3 libros infantiles dirigidos a niñas y niños de 6 años en adelante. Cada uno de los libros incluye 100 historias cortas sobre biografías de mujeres que están acompañadas de ilustraciones realizadas por mujeres artistas de todo el mundo. El relato de las cholitas escaladoras nos inspira a luchar contra la eliminación de los roles de género y hacer real lo que soñamos desde que somos pequeñas. Para terminar, quisiéramos leer las palabras de Cecilia Yusco, una de las cholitas escaladoras. Estoy enamorada de la libertad que encuentro en la montaña. Soy feliz. El contraste con estar encerrada en casa es brutal. Viajar era un sueño. Llevamos las polleras en alto. Esperamos haya sido de su agrado. Les invitamos a que conozcan la experiencia de las cholitas escaladoras y a seguirnos escuchando en nuestro próximo y último episodio del ciclo Experiencias Organizativas Feministas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas. Somos Disonantes Podcast Feminista, arriba las que luchan, mujeres en lucha. Disonantes Podcast Feminista.